Maestros, buenas tardes. Miren, hoy es domingo 19 de marzo de 2023 y ya hoy en la madrugada liberaron los insumos, las orientaciones para el Consejo Técnico Escolar en su fase ordinaria del 31 de marzo del 2023. Quinta sesión de Consejo Técnico. Entonces, para los compañeros que me preguntaban sobre el anexo de los servicios de educación especial, bueno, pues para ellos va el documento, algunas ideas importantes y generales de qué se trata, porque aparte de que están las orientaciones para inicial, preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, también están las orientaciones para secundarias generales y secundarias técnicas. Entonces, les comparto sobre el anexo que habla sobre los servicios de educación especial en esta sesión ordinaria, en la quinta sesión, porque habla de los CAM y de las USAER. Entonces, compartimos la pantalla y empezamos. Dice, Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes Anexo, Servicios de Educación Especial, 31 de marzo del 2023, ciclo escolar 2022-2023. Este anexo, pues, es nuevo. En la presentación nos dice el documento que ya que se definen los nuevos horizontes educativos, una revolución de las conciencias en la formación de niñas, niños y adolescentes va a superar los retos constantes a los que se enfrentan las y los docentes, como la atención a la diversidad, la equidad de género, los efectos de la pandemia, la vinculación de los aprendizajes con la vida cotidiana. La finalidad de este documento es brindar estrategias que se pueden considerar para la construcción y el codiseño de los programas analíticos para la atención a la diversidad que se atiende en los servicios de educación especial, SEE. También se busca favorecer la comprensión, apropiación e implementación de la propuesta curricular en la nueva escuela mexicana, es decir, el Plan de Estudios 2022, en la atención de las y los estudiantes con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes. En eso de trastornos, yo no sé si se refiere a los trastornos del espectro autista o qué otros trastornos. Ya entrando en el documento, nos dice que acerca de los servicios de educación especial en la nueva escuela mexicana, nos menciona que se reconoce el trabajo colaborativo que se impulsa en los servicios de educación especial y de todo el personal que los conforman. Y nos habla de los centros de atención múltiple, CAM, y nos habla de las unidades de servicio de apoyo para las escuelas regulares. Yo creo que los compañeros que elaboraron este documento desconocen que las USAER significa Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Repito, USAER significa Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular y no unidades de servicio de apoyo para las escuelas regulares. Este dato no es como viene en este documento. Nos sigue diciendo que los programas analíticos representan una oportunidad idónea para incluir aquellos aprendizajes que son esenciales para el pleno desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes, y que en algunos casos no están contemplados explícitamente, lo anterior como parte de su autonomía profesional y el codiseño. Esta parte que yo les estoy pues comentando es precisamente, déjenme ver cómo le hago aquí, pues más grande esto. No puedo. Tengo que dejar de compartir. Bueno, esta parte que nos está diciendo que los programas analíticos representan una oportunidad idónea para incluir aquellos aprendizajes que son esenciales para el pleno desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes, y que en algunos casos no están contemplados explícitamente en los programas analíticos. Maestros, esto yo se los vine comentando del 2 al 6 de enero en aquel taller intensivo de actualización a nivel nacional. Las escuelas que visité, yo les comentaba eso precisamente, van a retomar, van a contemplar, a introducir o agregar aquellos contenidos o aquellos aprendizajes que no estén en el programa sintético, lo van a agregar en su programa analítico. Y ahora en este concepto, ahora en este consejo técnico ya lo están contemplando, de que agreguen aquellos aprendizajes o aquellos contenidos que no estén explícitamente en el programa analítico de la fase, del grado que le corresponda al maestro. Y está hablando pues precisamente de los CAM, de los centros de atención múltiple, y que esto lo tomen en cuenta los compañeros de las USAER para apoyar, orientar y sugerir en las escuelas donde hay alumnos con este tipo de condiciones. Entonces, de enero a febrero, marzo, bueno, a 2 meses, bueno, todo enero, todo febrero y todo marzo, casi a 3 meses de que lo comentamos en las escuelas, donde invitaron a un servidor a participar, bueno, ya lo están pidiendo y ya lo están diciendo aquí para esta sesión de consejo técnico. Seguimos con el documento. Nos dice que, bueno, pues dice, por lo tanto, todos los servicios de educación especial deberán considerar 5 cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de la realidad educativa en la que se encuentran las niñas, niños, adolescentes y jóvenes? ¿A qué barreras para el aprendizaje y la participación se enfrentan? ¿Qué se debe hacer para eliminarlas? ¿Cuáles son las metodologías y estrategias que se requieren impulsar para favorecer su desarrollo integral? Aquí ya está hablando de los proyectos o de las metodologías críticas que se están pues, proponiendo. Y lo siguiente, ¿de qué manera se pueden involucrar a sus familias y a la comunidad? Nos dice que el trabajo colaborativo realizado en los CAM y por los equipos de la USAER con las escuelas de educación básica, es muy importante esto. Deberán promover la participación de todas y todos los involucrados en la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Cuando dice la participación de todas y todos los involucrados en la formación, se refiere pues a los directores, a los maestros, a la educación física, de música, de artísticas. Si es CAM, pues se refiere pues a todo el equipo, al trabajador social, al psicólogo. Y hay que tomar en cuenta los diferentes puntos de vista, compartiendo ideas, conocimientos y alternativas, y sobre todo hay que fomentar el diálogo para el enriquecimiento mutuo entre todos. Esto hablando del trabajo colaborativo. Dice entonces, a continuación se presenta información que podría ser relevante para las y los docentes, alternativas que contribuyen a fortalecer el trabajo que realizan en las escuelas, favoreciendo la participación de los servicios de educación especial en el contexto de la propuesta curricular. La propuesta curricular, pues es todo el plan de estudios 2022, así dice en el anexo que nos enviaron desde el que fue, creo que fue viernes 30 de diciembre, así nos dice que el plan de estudios es una propuesta curricular que está en construcción. Aquí yo subrayo que también, porque aparte de las USAER, aquí viene un 1, que aparte de las USAER, aquí viene un 1, una nota. Entonces, también se consideran a las unidades de educación especial y educación inclusiva, o sea, las UDEI, que están en México, allá en el centro de la República. Aquí no nos habla de las UDEI que existen en Nuevo León, porque pues al parecer no están consideradas, pues a nivel nacional. Acerca de las consideraciones en la atención de la población con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes, esto es muy importante. Nos dice que al hablar de diversidad se requiere
de la sensibilidad de las y los docentes para visibilizar en el día a día, bueno, y lejos de ser una dificultad al interior de la dinámica del aula, o sea, la diversidad, lejos de ser una dificultad al interior de la dinámica del aula, es una oportunidad de enriquecer los espacios educativos. La diversidad es una oportunidad de trabajo colaborativo y de formarse retos y sacar a los muchachos adelante. Hay que garantizar el derecho efectivo a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en igualdad de oportunidades, dando especial énfasis a la atención a la diversidad. Las personas con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes que históricamente han sido excluidas. Y viene un 2, y viene un 2. Esto lo están sacando de este texto que dice, es importante señalar que a lo largo de este documento se harán referencias solo a las condiciones señaladas anteriormente, sin embargo, no exceptúa ni limita que pueda tomarse como referente en el trabajo con otras condiciones. Aquí está la nota. Entonces, maestros, pues es muy importante esto que está sucediendo, al menos o que va a suceder en esta quinta sesión de Consejo Técnico. Nos dice que de acuerdo al planteamiento curricular de esta nueva escuela mexicana, se asume a la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de enseñanza y aprendizaje al reconocer que todas y todos somos diferentes. Esto es muy importante y eso hay que tomarlo o se debió de haber tomado desde el diagnóstico integral en agosto o septiembre. Desde ahí, esto debió de haberse tomado en cuenta. Lo repito, en la nueva escuela mexicana, de acuerdo al planteamiento curricular, se asume a la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que desde el inicio del ciclo escolar sabemos que todos los muchachos aprenden a ritmos diferentes y de diferente manera. A eso se refiere. Las y los docentes ponen en marcha una serie de conocimientos, habilidades y estrategias que les permitan adoptar los contenidos para atender las distintas capacidades. Y aparte hay que reconocer la valía de la inclusión como uno de los ejes articuladores de la propuesta curricular. La propuesta curricular trae 4 campos formativos y 7 ejes articuladores, y ese eje articulador al que se refiere es la inclusión. Este eje articulador, el de la inclusión, radica en garantizar las condiciones para que las propuestas pedagógicas y didácticas sean pertinentes, sean viables y accesibles, y así como el desarrollo de aprendizajes considerados de relevancia social. Hay que seleccionar aquellos aprendizajes que sean de relevancia social, aquellos aprendizajes prioritarios que se escogieron al principio del ciclo escolar en agosto deben ir en el diagnóstico integral. Entonces, bueno, pues hay que abordar desde una perspectiva integral en más de un campo formativo, fase y modalidad educativa. Nos cita aquí a Mel Anskog y a Tony Wood en un texto de 1998 y nos dice que según estos actores, las acciones de la escuela en el marco de su cultura, su gestión y sus prácticas educativas se orienta, lo repito, las acciones de la escuela en el marco de su cultura, su gestión y sus prácticas educativas se orientan esas acciones a elevar los niveles de presencia, participación y aprendizaje. Es decir, la presencia, la participación y la evaluación de los logros de los alumnos. Esto lo señala Mel Lanskog en un documento de septiembre de 2019 de aquella reunión que tuvo en Cali, Colombia, y que por distintas causas o circunstancias pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. Aparte de la presencia, la participación y el aprendizaje, bueno, es el acceso, la permanencia, la participación y el logro de sus aprendizajes. Son 4 aspectos que Mel Einstein retoma en aquel documento. Sobre la diversidad en los espacios educativos, nos dice que los múltiples contextos o características, necesidades y posibilidades de las niñas, niños
a adolescentes y jóvenes, pues esa multiplicidad demanda una actuación docente dinámica, flexible y en constante adaptación. Hay que reflexionar acerca de algunas de las situaciones que se presentan en el día a día en la labor formativa y que pueden derivar en barreras, como algunas que se señalan. Por ejemplo, entre las barreras que señalan, aquí señalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos dice alguna condición física o sensorial. Eh, dificultades en el acceso y manejo de los contenidos escolares que se trabajan en el aula. Alguna condición que no es perceptible para otras personas. Avanzar de grado e ir quedando rezagado en cuestión de conocimientos. Mayor interés en profundizar los temas abordados en clase. Aprendizaje más rápido que sus pares. Conocimientos sobre el contenido mucho antes de que sean abordados en las escuelas o facilidad en las tareas y las concluye antes que los demás. Nos nombra pues estas situaciones de aprendizaje que se pueden presentar porque está hablando de este documento de alumnos con alguna condición de discapacidad, algún trastorno, alguna aptitud sobresaliente. Por eso aquí dice aprendizaje más rápido que sus pares o conocimientos sobre el contenido mucho antes de que sean abordados en la escuela y hay facilidades en las tareas y las concluye antes que los demás. Esto se refiere a los alumnos con aptitudes sobresalientes de alguna manera. Cuando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes comienzan su trayecto escolar, se espera que vivan experiencias diversas y distintas que les sean significativas, además de que los aprendizajes que adquieran les resulten sencillos, creativos, divertidos, atractivos y sobre todo que tengan la posibilidad de aplicarlos en su día a día. Por eso acá adelante nos habla de aprendizajes, por aquí lo vi, nos habla de aprendizajes, pues no dice significativos, dice aprendizajes considerados de relevancia social, aprendizajes considerados de relevancia social. O sea, bueno, pues que le sirvan para la vida, así tan fácil. Dice, todas las figuras, es importante que la comunidad y todas las figuras que interactúen en la escuela cuenten con las herramientas para una atención pertinente a la diversidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. O sea, es decir, que cuenten con habilidades, con aptitudes, con necesidades e intereses, etcétera. Aparte de eso, deben de observar y tomar en cuenta las características familiares, comunitarias, sociales, culturales y económicas que inciden en el proceso educativo. Entonces, toda la comunidad o todas las figuras que, que tengan que ver con la atención de los alumnos, pues deben de contar con las herramientas necesarias para brindar la atención pertinente y tienen que observar y tomar en cuenta las características familiares, comunitarias, sociales, culturales y económicas que inciden en el proceso educativo. Más allá de las barreras para el aprendizaje y la participación, bueno, nos dice que de acuerdo con lo señalado previamente acerca de la diversidad en el punto anterior y de los desafíos que pueden enfrentar niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su familia, comunidad y contexto, bueno, es importante hablar de las barreras para el aprendizaje y la participación. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con quienes tienen una discapacidad o trastorno y que al ingresar a la escuela experimentan situaciones como, lo repito, qué es lo que pasa con quienes tienen una discapacidad o trastorno o aptitud sobresaliente y que al ingresar a la escuela experimentan situaciones como, a ver, ¿qué es lo que pasa con ellos? Por ejemplo, hay poca o nula información acerca de las necesidades que tienen, así como de la manera en la que se les puede apoyar. Hay una falta de sensibilización y toma de conciencia acerca de lo que las y los estudiantes pueden hacer o les representa un mayor esfuerzo. Hay dificultad en el acceso y tránsito debido a objetos, mobiliario o personas que interfieren en el desplazamiento libre. Estamos hablando aquí del aula y de la escuela. Cuando hay una falta de infraestructura o defectos en esta, lo que dificulta la movilidad
por ejemplo, rampas, escaleras, pasamanos. Cuando hay un escaso equipamiento inmobiliario que fortalezca sus capacidades y habilidades dentro del aula, o cuando hay una sobreprotección por parte de la familia, del personal, compañeros. También nos dice el documento que cuando se habla de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con aptitudes sobresalientes, es necesario reflexionar acerca de qué pasa cuando se enfrentan algunas de las siguientes situaciones. Déjenme, les comento que esto que viene aquí no viene la bibliografía de dónde lo tomaron, vienen algún apellido y nombre de un autor y una fecha, pero no nos señala el documento, el texto, no nos señala el documento, el texto. Entonces, sí es importante que reflexionemos en las escuelas qué pasa con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con alguna condición de discapacidad o trastornos, y qué pasa con con aquellas niñas, niños, adolescentes y jóvenes que presentan una aptitud sobresaliente, que es el punto que sigue, que es el punto que sigue. Por ejemplo, cuando ellos se enfrentan, algún alumno con aptitudes sobresalientes, cuando se enfrentan a las siguientes situaciones, ¿qué pasa? Dicen, la planificación del grupo y la escuela no considera la implementación de actividades de enriquecimiento. Cuando hay un alumno sobresaliente en el aula, en la escuela, y la planeación del maestro no considera, no considera algún programa o actividades de enriquecimiento. Esto viene en los documentos de aptitudes sobresalientes. ¿Qué pasa cuando la metodología del aula prioriza actividades repetitivas y mecánicas? ¿Qué pasa con aquellos alumnos sobresalientes cuando la metodología en el aula prioriza actividades repetitivas y mecánicas, por lo que no plantea desafíos o retos? ¿Qué pasa cuando la enseñanza es homogénea, a todos lo mismo, de tal manera que no se ofrecen los apoyos requeridos y además se piensa que se acabarán los contenidos antes de terminar el ciclo escolar? ¿Qué pasa con los alumnos sobresalientes cuando se presenta esto? Y aparte, ¿qué pasa cuando la familia tiene un alto nivel de exigencia hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lo que lleva a exigir perfección en todas las actividades que realiza? Por ejemplo, y aquí viene adaptado SEGEY 2021, no sé qué significa, no sé si es Secretaría de Educación, es algo de Yucatán, no sé y no viene el punto como para buscarlo acá abajo, la nota no viene, el pie de nota. Dice que además de estos ejemplos existe un sinnúmero de experiencias que enfrentan algunas o algunos niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el contexto escolar. Por ejemplo, las BAP, las barreras para el aprendizaje y la participación, se pueden definir como, y este concepto lo toman del Diario Oficial de la Federación del 2021, pero no sé qué acuerdo o qué número de diario es. Dice, las BAP se pueden definir como, bueno, las barreras para el aprendizaje y la participación se refieren a la condición o situación del entorno, no del alumno, que por sus características o la manera en que se interpreta o emplea, puede limitar esa condición o esa situación del entorno, puede limitar el ejercicio de derechos de las personas, principalmente de quienes viven en condición de vulnerabilidad. Y aquí se refiere a las personas con discapacidad, con algún trastorno o con aptitud sobresaliente. Esto de acuerdo al documento publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2021. ¿Cuál documento? No sé, no viene. Y yo creo que era necesario que lo pusieran. Dice, se pueden identificar algunas barreras que impiden o limitan la participación plena. Algunas de ellas son barreras de organización, actitudinales y pedagógicas. Déjenme poner esto acá. Estas caracterización de estas barreras o esta clasificación de estas barreras de organización, actitudinales y pedagógicas, yo creo que las tomaron de, de la estrategia
Nacional para la Educación Inclusiva. Yo creo que ahí vienen estos 3 tipos de barreras, de organización, actitudinales o pedagógicas. Yo creo que ahí vienen en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva del 2019. Las de organización, ¿cuáles son? Bueno, pues se refiere a las formas de agrupación y la disposición del centro educativo, a los cambios abruptos en el uso de materiales, prácticas sin planificación, infraestructura de difícil acceso o sin equipamiento y la ausencia de vinculaciones que favorezcan el desarrollo de habilidades en las y los estudiantes. A eso se refiere de organización. En cuanto a actitudinales, bueno, nos habla de ellas cuando predomina una actitud de exclusión, segregación, rechazo. Está hablando del maestro o de alumnos o de padres de familia, pero aquí va más encaminado pues al aula. Entonces, lo repito, las actitudinales predominan cuando hay una actitud de exclusión, segregación, rechazo o por lo contrario, actitudes de sobreprotección. Aparte está la creencia de que incapacidad o sobrecapacidad, hay una caracterización de aquellas actitudes actitudinales, hay una caracterización o se caracterizan porque se cree en incapacidad o sobre capacidad, y esto genera niveles de exigencia adecuados a la creencia. Hay una consecuencia a la negación al acceso a servicios o la delegación de la atención, como si exclusivamente debiera ser dada por especialistas. Eso quiere decir que se niega el acceso a las escuelas o al aula, al grupo, se niega el acceso al servicio de los alumnos con alguna condición de discapacidad o trastorno, y se delega la atención a alguien más, y en este caso nos dice como si exclusivamente debiera ser dada por un especialista, cuando puede ser dada la atención en el grupo con todos los alumnos de manera normal, ¿haciendo qué? Haciendo lo que se tiene que hacer. Dice, estas creencias, la de incapacidad o sobrecapacidad, hablando de personas con alguna condición de discapacidad o trastorno, o sobrecapacidad de aptitudes sobresalientes, nos dice que esas creencias, la de incapacidad o sobrecapacidad, han derivado de la segregación de estos sectores de la población. En cuanto a las barreras pedagógicas, se refieren al proceso de enseñanza-aprendizaje y formación docente. Fíjense, se refieren al proceso de enseñanza-aprendizaje y formación docente, marcadas por el éxito y la competitividad. Y bueno, también con las prácticas monótonas y poco flexibles, cuando se cree o se trabaja sobre un aprendizaje homogéneo y ausencia de colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad. Estas barreras pedagógicas, pues, son las que surgen y las que se presentan en el aula, y son a las que se enfrenta el alumno en el aula, pero aquí también están hablando de la escuela, la familia y la comunidad, o sea, en general. Nos dice que esto, ¿qué sucede con las barreras pedagógicas cuando se habla de procesos de enseñanza, aprendizaje y formación docente que están marcadas por el éxito y la competitividad, por prácticas monótonas y poco flexibles, por aprendizaje homogéneo y ausencia de colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad? Esto da paso o esto da pie a que el papel de las y los docentes sea únicamente como transmisor de conocimiento y no como agentes dinámicos. Maestros, hay que tener cuidado en esto. Cuando se presenta esto, pues no hay que caer en ser solamente maestros que transmitan conocimiento. O sea, ya estamos en otro momento, ya estamos en otro proceso, y bueno, esto hay que tenerlo pues muy, muy en cuenta. Les sigo porque dice, la nueva propuesta curricular nos habla que se atienda la necesidad de eliminar las barreras en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se han enfrentado.
Hay que cuestionar, en este punto, hay que cuestionar y modificar los paradigmas tradicionales que se muestran frente a la diversidad para permitir el desarrollo de prácticas inclusivas dentro y fuera del aula. Entonces, esa es la necesidad. Hay que eliminar las barreras a las que se enfrentan los alumnos, pero hay que cuestionar y modificar los paradigmas tradicionales. Porque ya hay que cambiar esos paradigmas, esas metodologías, esas actitudes, esas organizaciones, esas pedagogías, ya hay que cambiarlas y hay que permitir el desarrollo de prácticas inclusivas dentro y fuera del aula. Miren, nos dice que el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación pues proporciona una perspectiva de que las dificultades educativas surgen de la interacción con los contextos y no de que las niñas, niños, adolescentes o jóvenes tienen barreras. Entonces, es el concepto o el uso de este concepto de las barreras para el aprendizaje y la participación nos lleva a una perspectiva de que las dificultades educativas surgen de la interacción con los contextos y no de que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen barreras. Los alumnos no tienen barreras, los alumnos enfrentan barreras. Al impulsar el uso correcto del lenguaje se pueden expresar relaciones horizontales que no refuercen estereotipos o estigmas. Y nos da, por ejemplo, aquí, se proponen términos correctos que pueden utilizarse para expresarse con un lenguaje inclusivo. Y el lenguaje inclusivo, el lenguaje correcto, no es esto. Estos son lenguajes excluyentes. El lenguaje inclusivo es este. Son personas con discapacidad, es persona con discapacidad física, es persona con discapacidad motriz, es persona con discapacidad auditiva, es persona con discapacidad visual, es persona con discapacidad sensorial, es persona con discapacidad intelectual o persona con discapacidad psicosocial. También se puede hablar de niñas o niños con trastornos del espectro autista o niños con TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. También se puede hablar de niños o niñas que enfrentan o experimentan barreras para el aprendizaje y la participación. No son niños con necesidades educativas especiales o con barreras. No son niños o niñas que enfrentan o experimentan barreras para el aprendizaje y la participación. Y por último, son niños o niñas con aptitudes sobresalientes. No se les debe de decir cerebrito, saberlo todo, listillo, es un nerd, es un sabiondo, es un ñoño. Eso no está permitido. La identificación de las BAP es una oportunidad para que la escuela, docentes, familias y comunidad atiendan la diversidad y faciliten los recursos para formar aprendizajes de excelencia y accesibles desde su ámbito de competencia, es decir, la escuela desde su ámbito, el maestro desde su ámbito, la comunidad desde su ámbito. Hay que atender la diversidad y hay que facilitar los recursos para formar aprendizajes de excelencia y accesibilidad. Aquí donde dice la escuela, docentes, familias y comunidad, aquí tiene que ver mucho lo que viene en los libros de texto de primer grado, los tres grandes ámbitos, aula, escolar y comunitario. Y los libros de texto de primer grado, aula, escolar y comunitario traen proyectos que hay que trabajar y estos proyectos van relacionados con algún campo formativo y con algunos ejes articuladores que ustedes ya los conocen. Miren, les seguimos de aquí porque dice cómo favorecer la nueva estructura curricular. ¿Cómo favorece la nueva estructura curricular el desarrollo y aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes? ¿Cómo favorece la nueva estructura curricular? Nos dice que mediante el diseño de fases de aprendizaje se plantea la progresión gradual de los contenidos y procesos de aprendizaje a abordar durante 2 ciclos escolares. Esto brinda una autonomía para que las y los docentes puedan abordarlos. Favorece una mayor autonomía profesional y una mayor participación de las y los estudiantes. Y el trabajar con los 4 campos formativos resulta una organización que favorece la atención educativa de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, trastornos o con aptitudes sobresalientes.
nos dice que reducir las brechas entre saberes, es decir, no fragmentar la educación. Eso habría que considerarlo. Todo eso se puede hacer al reducir las brechas o para reducir las brechas entre saberes, o sea, no fragmentar la educación. Nos dice que se tienden puentes en común para que se fomenten prácticas vinculadas con su realidad, características, habilidades, aptitudes e intereses. Aparte, hay que darle un sentido hacia el bienestar común de lo que se aprende, cómo se aprende y por qué se aprende. Esta parte es muy importante. Los alumnos deben de tener algo así como la metacognición. ¿Qué van a aprender? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Y para qué es necesario aprenderlo? Entonces, maestros, respecto a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con aptitudes sobresalientes, pues nos dice que este tipo de organización en campos formativos eh, permite que se aborden los aprendizajes con mayor profundidad, que se realicen diferentes conexiones entre los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que se abordan para vincularlos a partir de un mismo proyecto o secuencia de actividades. Esto es cómo favorece la nueva estructura curricular el desarrollo de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes. Esto es lo que nos está diciendo el documento. Eh, Se brinda la posibilidad de que se puedan modificar o complejizar los contenidos que ya dominan, sin que esto afecte las finalidades establecidas en cada campo formativo. Cada campo formativo trae descripción, finalidades y especificidades. Bueno, las finalidades son las mismas para para todas las fases del campo formativo. Las especificidades son más concretas para cada una de las fases. Hay que mencionar que cuando las niñas, niños, adolescentes o jóvenes concluyan rápidamente una actividad o no la realicen porque dominan lo que se está abordando, la diversificación consiste, la diversificación consiste en preparar actividades de mayor nivel de complejidad, lo que les representará un desafío. ¿Qué quiere decir eso? Que la diversificación no consiste en dar más ejercicios del mismo tema. Eso no es la diversificación, dar más ejercicios del mismo tema. No, consiste en preparar actividades de mayor nivel de complejidad, lo que les representará un desafío. Esto va para los alumnos con aptitudes sobresalientes. Maestros, yo aquí le voy a dejar porque no quiero abordar todo el documento. La verdad que si lo explico todo me voy a tardar más tiempo, pero sí les doy un adelanto, de lo que viene, más o menos así, puntos pues, generales. Y pues lean el documento, estos temas que se están manejando en este anexo no deben de ser propios para educación especial. Estos temas deben de ir incluidos en las orientaciones para inicial, preescolar, primaria, telesecundaria, CAM, secundarias generales y secundarias técnicas. Este documento debe de ir para toda educación básica, Por ahí ya están los documentos compartidos en mi muro y el maestro iberoamericano y los videos ya están. Ojalá este video les pueda apoyar a los compañeros que me dijeron pues de qué se trata el anexo o cómo. Bueno, pues esto es de lo que se trata. Sigan leyendo los puntos que siguen porque nos va a llevar más tiempo, pero les leí lo importante. Falta ver sobre los ajustes, falta ver sobre el diseño universal para el aprendizaje y falta ver sobre los ajustes razonables en este mismo documento. Cuídense, buenas tardes, saludos a todos, feliz domingo, mañana es asueto, hay que descansar y el martes, pues feliz regreso a las escuelas.